El conductismo, como les mencionaba antes, el conductismo ha evolucionado muchísimo y el conductismo, digamos que en estos momentos tiene 7 tipos de conductismos vigentes. ¿Sí? Esos son los conductismos que vamos a ver. Primero vamos a ver los conductismos, vamos a relacionarlos con algunos autores y vamos a ver otros autores que, si bien es cierto, influenciaron muchísimo los conductismos vigentes, pero los vamos a ver en cuanto solamente sus postulados. ¿Listo? Entonces, empezamos con Skinner. Skinner propone el conductismo radical. ¿Sí? ¿Me recuerdan, por favor, qué es el conductismo radical? El conductismo desde sus raíces, desde sus inicios, como tal. Muy bien. El conductismo tiene en cuenta sus raíces, sus inicios como tal. ¿Sí? Va a la raíz del entendimiento del porqué de las conductas. ¿Por qué y para qué lo hace? ¿Mm? Recuerden que quien propone el conductismo radical es Skinner. Y él hace referencia a la conducta, esa acción del organismo individual en función de las contingencias, ¿sí? Recuerden cuando yo les explicaba que es la probabilidad de que suceda algo entendiéndose desde los reforzamientos, las consecuencias. Dependiendo si el sujeto experimenta sensaciones placenteras o es beneficioso para él, la conducta, ¿qué pasa con la conducta? Se repite. Muy bien, se repite. Si para el sujeto lo que ocurrió no es beneficioso, es decir, que la conducta que emitió no le produce ninguna sensación de bienestar o al contrario, es algo aversivo, ¿qué pasa? No se vuelve a repetir. Muy bien, no se vuelve a repetir, no se vuelve a presentar. Eso es lo que hace referencia Skinner. Skinner tiene en cuenta los eventos públicos y los eventos privados. Recuérdenme, por favor, cuáles son los eventos públicos. Acciones, comportamientos. ¿Y los eventos privados? Emociones y pensamientos. Muy bien, emociones y pensamientos. Oye, ustedes están voladores, eso me alegra mucho. Entonces, Skinner tiene en cuenta como conducta eventos públicos y eventos privados. Que tiene en cuenta el ambiente. El ambiente es un elemento muy importante porque la interacción con ese ambiente, las consecuencias, dependiendo de esas consecuencias, la conducta se va a seguir presentando o no. ¿Listo? Skinner es quien propone como tal el condicionamiento operante. ¿Listo? Bien. El otro conductismo es el conductismo teórico. El conductismo teórico es propuesto por Estado. Estado recurre a la explicación de la conducta desde la causalidad biomecánica. ¿Recuerdan cuando nosotros hablábamos del mecanicismo, la clase pasada? Sí, señora. Muy bien. Cuando nosotros hablábamos del mecanicismo, entonces Estado lo que termina haciendo referencia es que la explicación de la conducta se define desde lo biológico y los comportamientos que nosotros emitimos de forma mecánica. ¿Sí? Estado fue muy influenciado desde la parte biológica y las explicaciones biológicas. ¿Sí? Si bien Estado, digamos que la lectura que uno hace al leer, digamos que Estado a profundidad, uno podría decir que Estado terminaría siendo un poco dualista, ¿sí? Porque tiene en cuenta justamente como la explicación, trata de darle como una explicación mediacional. Cuando yo hablo de mediacional, ¿a qué hago referencia? Que está entre dos posturas, ¿no? Ajá, pero entonces, ¿cuáles serían esas dos posturas?
o mediacional en cuanto a lo que ustedes normalmente relacionan con esto. La mente. A la mente, muy bien, Juan Pablo. Entonces, en cierta forma, Estado vendría siendo como esa corriente mediacional, no tan marcada. Él tiende a referir como biomecánico, pero le da un enfoque muy importante a lo biológico, pero trata de explicar que cuando nosotros hacemos ciertas cosas es porque hace parte como de esas funciones cerebrales, ¿sí? La causalidad es a partir de ese funcionamiento cerebral, mecánico, que hay un procesamiento de la información, que eso se debe también a esas conexiones cerebrales. ¿Listo? Ese es el conductismo teórico de estado. El conductismo teleológico. Tengan en cuenta que nosotros estamos hablando acá de teleológico, no teológico. ¿Qué significa teológico? El estudio de la Biblia o algo así. Ajá, el estudio de Dios. Ajá, de teos significa Dios, el estudio de Dios. Pero aquí es teleológico, no se les vaya a olvidar porque uno a veces está en las evaluaciones y ustedes por allá, teológico. Y pues si ustedes me dicen teológico, pues perdieron porque acá no estamos estudiando a Dios, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando del conductismo teleológico, estamos estudiando, digamos que es una rama de la metafísica que busca estudiar como el propósito de los seres, ¿sí? Como el propósito de los seres, como la causa final de los seres. Eso hace referencia a teleológico. Quien propone el conductismo teleológico es Rachlin, ¿sí? Se lee, ¿cómo es que se lee? Rachlin. Enciendan sus micrófonos. ¿Cómo se lee? Rackley. Muy bien, Rachlin. Rachlin retoma unas teorías y es el conductismo propositivo. Cuando yo hablo de conductismo propositivo, ¿a quién les recuerdan de los autores que vimos la clase pasada? Revisen sus apuntes. Profe, repite la pregunta, por favor. Cuando hago referencia al conductismo propositivo, él retoma a Tolman. Muy bien, él retoma a Tolman, ¿sí? Rachlin en sus momentos, en sus inicios, retoma a Tolman, pero no es del mentalismo, ¿sí? Tolman justamente empieza como a entender la causa final de las personas, solamente que Tolman, al ser propositivo, él trata de explicarlo a partir de los mapas mentales, ¿sí? Él trata de dar una explicación mediacional, mentalista, mientras que Rachlin no. Rachlin dice no, vamos a estudiar la conducta como tal desde la causa final, pero desde Aristóteles, más no desde lo mentalista, ¿sí? Él tiene en cuenta la visión molar y molecular. ¿Recuerdan que hacíamos el ejercicio en la clase pasada de molar y molecular? Sí. Molecular, ¿a qué hace referencia? ¿A instancias de qué? De unidad, o sea, sí, o sea, ajá, la de unidad. conducta específica. Ajá, y a eso nosotros le llamamos, ¿cómo? Instancias Moleculares. De conducta. Instancia de conducta. Instancias de conducta, muy bien. Eso molecular, Karen, muy bien, lo llamamos instancias de conducta. Eso específico nosotros lo vamos a llamar como instancias de conducta porque es chiquitito, es lo que hace. Entonces, levantó el brazo, se agachó, lloró, se rió, tomó agua, ¿sí? Se lavó las manos. Esas son pequeñas instancias de conducta que cuando están encadenadas una con la otra, nosotros podemos decir, eso es una visión molar, porque me permite identificar en su totalidad cuál era el fin de hacer eso que hizo, ¿sí? Entonces, si abrió la llave, si se aplicó jabón, si se lavó las manos,
si solo esto, lo otro, si se roten, yo puedo decir el fin último de eso, teniendo en cuenta todas esas instancias de conducta encadenadas, es, digamos que la causa final es el lavado de manos, y si estaban sucias, entonces el lavado de manos por higiene. Si me hago entender, es como entender en su totalidad lo que está haciendo, pero si yo solamente voy a analizar una instancia de conducta, se refregó las manos y solamente analizo eso, eso me puede dar muchas inferencias, porque si yo solamente les digo, olviden todo lo que les dije de lo que está haciendo esta persona, yo solamente les digo, se está refregando las manos, se está cogiendo las manos, se está sobando las manos. ¿Ustedes qué pueden decir? ¿Qué podrían analizar de se está sobando las manos? Que tiene frío. ¿Tiene frío? ¿Qué más? Ansiedad. Tiene ansiedad, está nervioso, ¿sí? Si yo solamente analizo una instancia de conducta como tal, puede darme muchas inferencias. Es decir, puede, digamos que no me daría claridad de lo que está ocurriendo, sino que me permite tener miles y miles y miles de posibilidades que no me permitirían aclarar realmente la causa final del sujeto, ¿sí? Entonces, por eso la visión molar me permite ver la causa final del sujeto, por eso es conductismo propositivo, pero sin entender lo mentalista. Recuerden que Ranklin estudia el autocontrol. Él hace experimentos en donde le enseñó justamente a unas palomas a desplazar el reforzador de corto plazo a largo plazo, ¿sí? Recuerden el ejemplo que yo les decía, que cuando uno como psicólogo clínico le remiten pacientes, digamos, candidatos para cirugías bariátricas y demás, nosotros tenemos que revisar si el paciente tiene la capacidad de desplazar un reforzador de corto plazo a largo plazo. Porque si el paciente va a la nevera y ve chocolatinas, ve comida, empieza a comer, pues la cirugía va a salir muy mal, porque recuerden que el estómago es un órgano, que va creciendo, va creciendo, y pues si no logra desplazar el reforzador de corto plazo a largo plazo, pues la cirugía va a salir mal. ¿Listo? Entonces recuerden que Ranklin nos propone el conductismo teleológico de autocontrol. ¿Listo? Muy bien. El otro tipo de conductismo es el contextualismo funcional de Stephen Hayes. De hecho, Hayes también fue profe mío. Hayes hace referencia a que recoge otra vez los postulados de Skinner, porque él recoge el conductismo radical de Skinner, pero él recoge específicamente la conducta verbal. Y él es el que propone la teoría de Marcos. Completen ustedes, ¿de Marcos qué? Relacionales. Muy bien, de marcos relacionales. Recuerden lo que yo les explicaba, que fue con lo que prácticamente cerramos la clase pasada de la historia de Pepita y de Zungañita y de los otros. Esta teoría justamente la propone Hayes, porque él hace referencia que también, y cuando hablamos de que Pepita terminó odiando la marca de Estudio F, sin tener ninguna relación directa con la amiga de Zunganita, ¿sí? Porque justamente nosotros vamos estableciendo esos marcos relacionales. Y tenemos la conducta verbal, el ejemplo que yo les daba también, por ejemplo, de que Pepita, desde que estaba pequeñita, le decían los hombres son el diablo, ¿sí? Y porque muchas de los comportamientos están dados por conducta verbal que no son sensibles a las contingencias, por más de que uno vea las cosas, de que uno identifique las cosas como son, nosotros vamos a seguir entendiendo esas reglas verbales, pues que en cierta forma nos causa mucho dolor.
Quiero compartirles acá en estos momentos en contextualismo funcional un video para que ustedes conozcan también de por qué sale también la terapia de aceptación y compromiso. Stephen Hayes propone una de las terapias de tercera generación. Voy a suspender mi video porque creo que me dice acá Isabela que está teniendo como dificultades, entonces voy a suspender mi video para no recargar tanto. ¿Listo? O sea, mi video es mi cámara. Para que no se recargue el S. Entonces, Skinner no. Hayes propone la terapia de aceptación y compromiso, que es una de las terapias más importantes de tercera generación. ¿Listo? Entonces voy a compartirles y les voy a pasar el link. Decades. ¿Están viendo la pantalla y escuchan? O sea, lo acabo de pausar, pero si alcanzaron a escuchar y están viendo la pantalla. Sí, Okay. pero Claro. Bien. Ago, 34 years ago, at 2 in the morning, on a brown and gold shag carpet, with my body almost literally in this posture and my mind for sure in this posture. I had, for 2 to 3 years, been spiraling down into the hell of panic disorder. It began in a horrific department meeting where I was forced to watch full professors fight in a way that only wild animals and full professors are capable of. And all I wanted to do was to beg them to stop. But instead, I had my first panic attack, and by the time they called on me, I couldn't even make a sound come out of my mouth. And then the shock and horror and embarrassment of that first and public panic attack. I did all of the logical, reasonable, sensible, and pathological things your mind tells you to do. I tried to run from anxiety. I tried to fight with anxiety. And I tried to hide from anxiety. I sat next to the door. I watched its coming. I argued my way out of it. I took the tranquilizers. And as I did all those things, panic attacks increased in frequency and in intensity. First at work, but then while traveling, and then in restaurants, and then in movie theaters, and then in elevators, and then on phone calls, and then in the safety of home. And finally, even being awakened at 2 in the morning from a dead sleep, already in a panic attack. But this night on that brown and gold shag carpet, this night, as I watched
with anxiety waves. My body's sensations was different. This night was even more horrifying, but it was somehow satisfying because I wasn't having a panic attack. I was dying of a heart attack. I had all the evidence for it. I had the weight in the chest. I had the shooting pains down my arm. I was sweating profusely. My heart was racing and skipping beats wildly. And that same spider voice that came up and said, you gotta run, you gotta fight, you gotta hide, from anxiety was now telling me, make the call. You can't drive in this condition. You're dying. Call the emergency room. Call the ambulance. This is not a joke. Make the call. And yet minute after minute went by, and it didn't make the call. And I had a sense of leaving my body and looking back at myself there. And I imagined what would happen if I did make that call. Like a series of scenes, little snippets, like in a movie trailer, like when you go to the theater for the upcoming film. I could hear the sound of the emergency responders coming up the stairs, the pounding on the thin, hollow door, the ride in the ambulance, the tubes and wires, the concerned look on the faces of the nurses as they went into the emergency room. And then finally, the last little snippet, the last little scene in this movie trailer where I suddenly realized what this movie was going to be about. And I looked at it and I said, oh, please, God, not that. Please, please. Because that final scene, lying on the gurney in the emergency room, here came a young doctor in my mind's eye, walking entirely too casually. And as he got close to me, I could see there was a smirk on his face. And I knew what was coming. He got close and he said, Dr. Hayes, you're not having a heart attack. And then the smirk broadened. You're having a panic attack. And I knew that was true. This was just another level down of hell. And a scream came out of my mouth. A weird, breathly, strange sounding thing. Sounded just like this. And as I bounced off the bottom, another door opened. I don't know how long it was, but it was a few minutes later, from a rarely visited but deeply me part of me, and part of me that's behind your eyes, a more spiritual part, from my very soul, if you want to say it that way. Words came out. I'm pretty sure I said it out loud to no one at 2 a.m. I said, I don't know who you are, but apparently you can make me hurt. You can make me suffer. But I'll tell you one thing you cannot do. You can't make me turn from my own experience. You can't do it. And my then much younger body ached as it stood up. And I could tell from the dried and burning tracks of tears on my face that I had been there a very long time. But I stood up inside a promise. Never again. I will not run from me. I did not know how to keep that promise. To be honest, I'm still learning. I had no idea how to bring that promise into the lives of others. I would learn that only in the work that we would do on acceptance and commitment therapy,
or act, and that was ahead of me. But in those 34 years, not a single day has gone by where I didn't remember that promise. Usted está buscando. Bien. ¿Qué tal la experiencia de Steven? Bueno, Profe, yo tengo una pregunta. Dime, Valentín. Lo que desencadenó la ansiedad fue estar rodeado de personas agresivas, pero digamos, después de eso, ¿por qué seguía teniendo los ataques de ansiedad si ya no estaba en la situación en la que No. le provocó esto? Lo que pasa es que en este caso es un ataque de pánico. Los ataques de pánico los pueden experimentar cualquier persona. Es decir, no necesariamente las personas con trastornos de ansiedad pueden experimentar ataques de pánico, ¿sí? De hecho, por ejemplo, cuando yo estaba haciendo la maestría, luego de haber hecho una exposición de caso clínico que es como si fuera una sustentación de tesis en donde están todos los profesores de la maestría, donde están todos los estudiantes, me fue muy bien, pero experimenté muchas emociones intensas porque sentía susto. O sea, a uno de todas formas le da susto, por eso se llama sustentación, por susto. Y eran todos los profesores que estaban ahí y ese día, por el afán, yo no me había alimentado bien. Yo me había comido, era como una ensalada de frutas, me había comido como un pancito, unas cosas así como muy rápidas. Durante todo el día no me había alimentado bien. Me fue muy bien, pero cuando salí y estaba en el Transmilenio, claro, estaba estaba en la Javeriana, el salón estaba calientito, pero uno sale y pues el frío. Me subí en el Transmilenio y cuando estaba en el Transmilenio yo empecé a experimentar que las manos se me empezaron a hormiguear, a dormir. Empecé a sentir que el corazón me empezaba a latir mucho más fuerte y sobre todo porque las manos me empezaron a paralizar. Entonces, rápidamente pensé, en eso sí he tenido desde muy pequeña, porque mi papá me entrenó así, a resolver muy rápido. Entonces, a pesar de que estaba teniendo un ataque de pánico, porque me di cuenta que era un ataque de pánico, pues no entré en pánico. Entonces dije, de una vez lo que identifiqué era que tenía que salir de Transmilenio, uno, porque necesitaba aire y ahí no estaba recibiendo aire. Dos, de que si me desmayaba ahí o algo me daba un patatús ahí, pues muy probablemente me podían robar el bolso, el computador, algo me podía suceder. Entonces, y tres, lo que hice fue tratar de llamar rápidamente a un familiar para que pues supiera de mí, dónde estaba y pues me fuera a recoger. Entonces, lo que hice fue en la siguiente estación, me bajé, respiré, me comuniqué, pero sabía que me estaba dando era un ataque de pánico, ¿sí? El corazón me empezó a doler horrible, me hormigueaba muchísimo, sentía que ya las piernas me temblaban. Rápidamente le comuniqué a mi familiar, pues de forma también muy calmada, pero que necesitaba que me fuera a buscar en tal estación y me hice pues al lado de la taquilla. Y pues notifiqué mi situación, pero entonces yo misma me calmé, empecé a respirar, no profundo porque las respiraciones profundas lo que hacen es exacerbar la sensación de malestar, porque eso hace que aumente la capacidad pulmonar que nosotros no estamos acostumbrados y eso genera también una sensación de hormigueo. Entonces empecé a respirar normal, a tranquilizarme y me ayudé a mí misma a pasar el ataque de pánico, ¿sí? Y yo no sufro de trastornos de ansiedad. Cualquier persona puede sufrir ataques de pánico sin tener trastornos de ansiedad. Pero las personas con trastorno de ansiedad tienen una altísima probabilidad de que los ataques de pánico se den de forma muy seguida, que se presenten y que se den de una forma muy seguida. Entonces ya no lo van a estar experimentando esporádicamente como yo que lo sentí esa vez, fue mi primer ataque de pánico.
pero entonces a las personas sí los pueden experimentar como tal. Entonces, ante situaciones que generan, por ejemplo, emociones intensas, personas sin trastornos de ansiedad pueden experimentar ataques de pánico. Y las personas con trastornos de ansiedad pues pueden tener una probabilidad muy alta. En este caso, con Steven, pues habían ocurrido muchas cosas y pues estaba experimentando lo que era muy probable que ocurriera. ¿Sí? Charo. Profe, una pregunta. Él estaba en esa alfombra y le había mencionado que antes como que se calmaba o algo así. Entonces, ¿él estaba en un lugar seguro? Digamos que en esa exposición o en ese conversatorio estaba en un lugar seguro al Eh, estar sentado ahí en esa alfombra. no, no, el sentarse digamos que es más una forma de comodidad. Mostrar cercanía. Sí, pero Steven para estar ahí él mismo estuvo en su proceso psicológico y fue cuando propuso la terapia de aceptación y compromiso. Pero él también estuvo en su proceso. Por eso es que yo les digo, todos los psicólogos deben tener su propio terapeuta y tienen que ir a terapia, porque es que nosotros no somos superdotados, nosotros somos personas que sentimos. Los médicos también se enferman, nosotros también necesitamos ir a consulta, ¿sí? Entonces, por eso es importante. ¿Listo? Bien. Entonces, seguimos presentando. Bueno, entonces recuerden, Hayes propuso esta terapia también junto con su ex esposa, que en ese tiempo pues era la esposa, con Linda. Pero después se separaron, entonces ella retomó el apellido de soltera, que no recuerdo cuál es. Pero tanto Hayes como Linda Hayes son los creadores y los co-creadores son Barnes y Holmes, que ellos también fueron mis profes. Profe, perdón, terapia de aceptación y qué? Y compromiso. Gracias. ¿Listo? Bien. Otro tipo de conductismo es el seleccionismo. Este autor se llama Donaue. ¿Listo? Donaue. El apellido es Donaue. Resulta que Donaue retoma los postulados darwinistas de selección natural. ¿Sí? Cuando él propone la selección natural, por favor, ustedes recuérdenme de qué se trata. ¿Ustedes lo vieron en el colegio? Más fuerte. Ajá, muy bien. El que es más fuerte es el que sobrevive, ¿sí? El que es más fuerte es el que sobrevive. Pero él también retoma los postulados skinnerianos de la selección por contingencias, ¿sí? Es decir, el que se adapta al medio es el que sobrevive, ¿sí? Ese es el postulado del seleccionismo de Donaue. El que se adapta al medio es el que sobrevive, ¿sí? Por ejemplo, si un estudiante, un compañero de ustedes, están en el salón y resulta que hay unos ejercicios grupales, pero ese estudiante cuando se hacen en grupo no presta atención, no colabora, no aporta nada. ¿En el siguiente trabajo en grupo lo van a invitar? No. No, ¿no es cierto? Y si todo el salón empieza a darse cuenta de que el comportamiento de este estudiante, ¿el resto del salón lo va a invitar a que haga trabajos en grupo? No. No, ¿no es cierto? Por lo tanto, que de ahí en adelante los trabajos los tendrá que hacer solo. Solo. Pero si el trabajo lo hace solo y es mucho trabajo, que era un trabajo para hacer 4 personas, lo tiene que hacer uno. Es decir, tiene que sobrecargarse de trabajo porque no aprendió a trabajar en grupo, no aporta, lo tiene que hacer solo. Por lo tanto, es probable que ese estudiante tenga un muy buen trabajo elaborado.
No le resulte más tedioso. El tema es tedioso, el tema es mucho tema, y fuera de eso, si nunca aportó en los otros grupos, no quería hacer nada porque se lo pasaba viendo el celular, escuchando música, no le interesaba. Por lo tanto, no se adaptó al medio, por lo tanto, no va a sobrevivir al semestre. ¿Sí? Entonces, fíjense, estamos teniendo en cuenta los dos postulados, darwinianos y skinnerianos. ¿Por qué? Porque definitivamente hay una selección de contingencias que él no estableció, es decir, que no quiso llevar a cabo unas probabilidades de que si colaboraba en grupo, pues iba a llevar a cabo el trabajo y pues iba a pasar. Pero como no, entonces pues no va a sobrevivir. Por lo tanto, recuerden, el que se adapta al medio es el que sobrevive. ¿Listo? Bien. El otro contextualismo es el contextualismo psicológico de Arthur Stats. Stats recoge las nociones skinnerianas, pero entonces él tiene en cuenta lo biopsicosocial, ¿sí? Él tiene en cuenta lo biológico, lo psicológico y lo social. Él dice, para poder entender la conducta de un sujeto hay que tener en cuenta lo biológico, lo psicológico y lo social, las interacciones biológicas, es decir, todo cómo está organizada la biología del sujeto, toda la parte metabólica. Segundo, lo psicológico que tiene que ver con el temperamento, el carácter, la forma, digamos que la personalidad. Y lo social, es decir, el ambiente, no solamente las personas, sino el ambiente como tal, las interacciones con el ambiente que tenga. Todo eso compone lo que es la conducta. Y Stats dice que lo que nosotros aprendemos, digamos que ingresa a nuestro repertorio conductual y digamos que esos aprendizajes pues van a ser como difíciles de olvidar, ¿sí? Como que ingresan ahí y van a ser pues de utilidad para nosotros, a no ser de que definitivamente ya no lo volvamos a utilizar porque no, por ejemplo, ustedes estudiaron para un parcial, bueno, una evaluación en el colegio, por ejemplo, para, no sé, de un curso relleno sobre la evaluación sobre por qué el agua moja. Pues muy probablemente esa información pues no servirá, entonces por lo tanto quedará por allá, pero entonces, por ejemplo, conductas como aprender a manejar o patinar o también otro tipo de comportamientos, usted los aprende, pero con el tiempo puede que no los vuelvan a utilizar. Por ejemplo, ustedes patinaron cuando estaban pequeñitos y tenían por ahí unos 5 años y ustedes aprendieron a patinar. Y resulta que ahorita ustedes tienen 23 años, 21 años, 19 años y durante todo ese tiempo ustedes no volvieron a patinar, pero le prestan unos patines, ustedes se los ponen. Obviamente no van a patinar como cual olímpico, pero sí van a lograr empezar a tener equilibrio y poco a poco van a volver a desplegar esa conducta. ¿Listo? A eso es lo que hace referencia Stats. ¿Listo? Y el último de los conductismos vigentes es la teoría de la conducta o el interconductismo. ¿Sí? El interconductismo. El líder académico es Rives. Emilio Rives hace referencia, a Cantor. Recuerdan que nosotros habíamos visto a Cantor. Y hace referencia a la psicología de campo, en donde nosotros somos variables organísmicas. Es decir, que nosotros nos relacionamos con el resto de estímulos, con el resto de ambiente, y el ambiente también se relaciona con nosotros. Por eso hay una interrelación. Y la conducta surge precisamente a partir de esa interrelación, ¿sí? A eso hace referencia la teoría de la conducta. Puede llamarse teoría de la conducta o interconductismo. ¿Listo? Bien. Preguntas.
Vamos a ir entonces ensayando todo lo que acabamos de aprender. Vamos a empezar a repasar. ¿Listo? Acá tenemos en la totalidad los autores. Hay unos autores nuevos que yo les dije que les voy a pasar en la hojita, se los voy a subir para el Classroom, que eso quedaría, esos autores se van a integrar para la próxima clase también. El primer autor, vamos a empezar de izquierda a derecha. El primero, ¿quién es? La primera fila. Pablo. Muy bien, Pavlov. El segundo, Watson. Watson. Watson, muy bien. El tercero, Thorndike. Thorndike, muy bien. El cuarto, Skinner. El quinto, Estado, muy bien. El sexto, Racklin. El de abajo de Pavlov, Donaue, muy bien. Siguiente, Stats. Siguiente, Hayes. Hayes, no Hayes, Hayes. Siguiente, Rives. Estos dos autores que ustedes ven acá al final, el primero se llama Rubén Ardila. Rubén Ardila es muy reconocido y muy importante a nivel nacional porque es uno de los, digamos que es como el primer psicólogo en Colombia de posicionar la psicología experimental, ¿sí? Él empieza a desarrollar todo el tema de los laboratorios, a posicionar en Colombia la psicología experimental. Y tenemos al lado a Telmo Eduardo Peña Correal. Telmo es uno de los psicólogos en Colombia más importantes, representante del interconductismo. Telmo, en estos momentos, él creo que fue uno de los creadores de la maestría en la Nacional de Análisis Experimental del Comportamiento, y en Colombia ha posicionado muchísimo el interconductismo. De hecho, es uno de los interconductistas más importantes de Latinoamérica, después de Rives. Está Rives y luego sigue Telmo Peña respecto al interconductismo. Por eso es muy importante para nosotros los colombianos. En cuanto a estos, ustedes conocen al primero. ¿Cuál es? El primero de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. De izquierda a derecha. Ese yo lo vi ayer, pero ¿Ese es Rotter? Ese es Tolman. Edwin Tolman se llama, ¿no? Tolman. ¿Pero se llama Edwin? Tolman del propositivo. Conductismo propositivo. El otro. Si uno es Tolman, el otro es Hull. El segundo es Hull. El tercero es Bandura, muy bien. Y el último es un profesor muy querido y apreciado en la región surcolombiana, que es Fabio Salazar. Fabio Salazar, ¿por qué lo coloqué acá y por qué es tan importante para nosotros? Fabio Salazar es quien posiciona la psicología experimental en la región surcolombiana, ¿sí? Fabio, de hecho, él llega como decano del programa de psicología, primero en la Universidad Cooperativa, y él le da un enfoque importantísimo a todo lo que es el análisis experimental del comportamiento. Él inclusive funda dentro de la universidad en su momento la fundación de equinoterapia. Con equinoterapia lo que hacían era, equinos son caballos, con equinos se hacía justamente terapia asistida con animales. Él, junto con otro profesor, Eduardo Tula, pero Eduardito no es
Eduardito no es conductista, Eduardito es como sistémico. Pero con ellos fundan el centro de quinoterapia, pero pues Fabio sí le da un énfasis experimental conductual, en el cual pues brindaban estos servicios especiales de quinoterapia. Entonces, Fabio es quien posiciona muy fuertemente en la región surcolombiana el conductismo. Por eso lo coloqué acá dentro de los autores. Él haría parte de los autores colombianos. ¿Listo? Y es profesor de la Universidad Surcolombiana de Psicología. Él fue decano de la Facultad de Ciencias Sociales Humanas y hace parte de profesor de planta de psicología. Entonces, Él nos da clase, profe. ¿Fabito les da clase? Estadística Sí, inferencial. estadística diferencial. Por eso preguntaba que si de derecha a izquierda. ¡Ay, qué bien! Vea, Fabito les está dando la clase. Entonces, siéntanse orgullosos porque Fabito es muy importante y Fabio ha aportado muchísimo a la región surcolombiana. ¿Listo? Bien. Entonces, vamos a empezar a repasar. ¿Cómo se llama él? Pablo, Pablo. Pablo propone el condicionamiento clásico. ¿Con quién? ¿Con qué experimento? el de los perros. Con el de los De perros. los perros. Con el experimento de los perros. Muy bien. Este autor, ¿cómo se llama? ¿Tolman? Tolman. 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 Y Tolman propone justamente el conductismo propositivo con los mapas mentales. Recuerden, Tolman es mediacionista. ¿Qué es mediacionista? Que busca la relación entre el conductismo y todos los procesos mentales. Muy bien, muy bien. Entonces, cuando hablemos nosotros de mediacionismo, podemos decir que su significado, su equivalente es mentalista. Muy bien. Este autor, ¿cómo se llama? ¿Es el bandero? Hull. Muy bien. Clark Hull. Clark Hull. Hull propone el conductismo deductivo. Él ya deja de un lado el mentalismo. Él dice, ya no más mentalismo, vamos a empezar a posicionar el conductismo desde las hipótesis y la metodología deductiva. ¿Listo? Desde el positivismo lógico. Muy bien. Este autor, ¿cómo se llama? Thorndike. Thorndike. Thorndike propone la ley del efecto y la ley del... Ejercicio. Muy bien. La ley del efecto y la ley del ejercicio. ¿El cómo propone este ejercicio a través de un experimento? ¿Cuál fue? El gato con la palanca. Muy bien. El gato en la caja con la palanca. Perfecto. Que cuando lo metió, el gatico no sabía salir. Por ensayo y error, abrió, aprendió y cada vez que lo meten en la caja sale mucho más rápido, que esa sería la ley del ejercicio. Bien. ¿Cómo se llama él? Watson. El Muy patrón. bien. Watson. Y ahorita vimos mucho sobre Watson, entonces. ¿Cómo se llama él? Bandura. Albert Bandura. Bandura es el padre del aprendizaje social o del aprendizaje por imitación. Él es el que hace el experimento con el muñeco bobo. Yo ya les había mostrado el experimento del muñeco bobo. Sí, profesor nos habló, pero usted nos habló de la clase pasada donde hablaba de que los niños le golpeaban un muñeco y todo eso. Ajá, entonces vamos a ver rapidito el experimento para que lo puedan ver mejor.
segment you're about to see is taken from an early experiment on learning of aggressive styles of behavior through modeling. Children watched a filmed adult perform novel aggressive acts toward a inflated doll, and the physical aggression was accompanied by novel hostile remarks. We later measured how much of this modeled aggression the children had learned just by watching. Now, the measurement of learning of aggression uses simulated targets rather than live ones. For example, to test how well bombardiers have learned bombing strategies, you would use simulated targets rather than require them to bomb San Francisco or New York. The model pummeled a doll with a mallet, flung it in the air, kicked it repeatedly, threw it down and beat it. It was once widely believed that seeing others vent aggression would drain the viewer's aggressive drive. As you can see, exposure to aggressive modeling is hardly cathartic. Exposure to aggressive modeling increased attraction to guns, even though it was never modeled. Guns had less appeal to children who had no exposure to the aggressive modeling. The children also picked up the novel hostile language. The room contained varied play materials, and children could choose to play aggressively or non-aggressively. The children devised new ways of hitting the doll. Now, the object of interest was the novel aggressive acts, not punching the doll. And children in the control group who had no exposure to the aggressive modeling never exhibited the novel forms of aggression. And here's a creative embellishment. A doll becomes a weapon of assault.
Muy bien. Perdón, ¿puede enviar el link de ese video, porfa? Ay, vale. Yo se lo subo al Classroom porque ya lo cerré, pero yo le subo el link. ¿Listo? Porfa, Juli, ¿me acuerdas? Porque a mí se me olvida. Bien. Entonces, él es Albert Bandura. Él propone una de las formas de aprendizaje, que es aprendizaje por imitación. Sin embargo, recuerden que Bandura también es considerado como uno de los que posicionaron, inclusive algunos discuten que el padre del cognitivismo sería como Tolman y otros dicen que el padre del cognitivismo sería Bandura, ¿sí? Digamos que ahí como que de la psicología como cognitiva conductual. ¿Listo? Bien. ¿Quién es este autor? ¿Cómo se llama? Skinner. El conductismo radical. El Estado. muy bien. Conductismo teórico, biomecanicista. Él es Rackley, del conductismo teleológico, recuerden, que es propositivo, no mentalista, visión molar. Conductismo psicológico, biopsicosocial, ¿y cómo se llama él? Hayes. Stats. Stats. ¿Ese sí cómo se llama? Hayes. Muy bien. Contextualismo funcional. ¿Y él? Rives, muy bien. Emilio Rives. ¿Cómo se llama él? Donahue. Pero pues, lo de Rivers no dijiste. Rives, pues teoría del conductismo, del conducta o del interconductismo, que es sobre la variable organísmica, que nosotros nos interrelacionamos con el ambiente y todo lo demás. Profe, ¿cómo se llama él? Perdón. Él se llama Rives, él se llama Donahue. ¿No se le puede decir Donahue? ¿Cómo? ¿No se le puede decir Donahue? Realmente, pues la forma más práctica que siempre le dicen es Donahue, no Donahue. Ok. ¿Y Donahue qué, por ejemplo? Donahue es el seleccionismo, retoma los postulados de Skinner y de Darwin. El que se adapta al ambiente es el que sobrevive. ¿Listo? Y tenemos los conductistas colombianos. El primero, ¿cómo se llama? Rubén Ardila. Rubén Ardila. ¿Y Rubén Ardila por qué es importante para los colombianos? Porque posicionó la psicología experimental. La experimental. psicología experimental aquí en Colombia. Ajá, muy bien. ¿El segundo cómo se llama? Telmo. Peña. ¿Por qué es importante para nosotros? El conductismo en Colombia. En Colombia y en Latinoamérica. Muy bien. ¿El qué, profe? Perdón. Interconductismo en Colombia y en Latinoamérica. Es el psicólogo más importante. O sea, Rubén Ardila también interconductismo. No. Rubén Ardila no. Rubén Ardila él empieza. Experimental. Sí, pero está muy bien la pregunta. Rubén Ardila empieza acá con el conductismo psicológico de Stats. Él empieza con el conductismo psicológico de Stats. Rubén Ardila. Rubén Ardila sería conductismo psicológico de Stats. Telmo Peña, interconductista. Bueno, también a la par de Rubén Ardila hay muchos psicólogos que después vienen al lado de él, ¿no? Pero pues digamos que Rubén es representativo en cuanto a eso.